Mi nombre es Emiliano Robert, soy compositor y estudio composición acá en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Hice 7 años en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de violín. Tengo 4 años de técnica Alexander encima, 2 años de Feldenkrais, 1 año de autonía y actualmente voy por el 7º año de la técnica Fedora, que es de la cual vamos a hablar. Basándonos en cómo definía la autora la misma técnica, la técnica Fedora es un sistema consciente para la técnica del movimiento. Lo más importante a tener en cuenta acá es ese concepto de la conciencia y el movimiento en sí que está involucrado en el quehacer de lo que queremos hacer. El desarrollo de la conciencia corporal y cómo interactuar con esta conciencia es un eje importante, y más importante el desde dónde lo hacemos. Desde dónde, digo, para poder hacer que nuestro cuerpo esté involucrado en el movimiento. Nosotros solemos estar muy desconectados del cuerpo cuando intentamos realizar una actividad física tan exigente y tan tiempo real y rápida como es la música. Los músicos son deportistas realmente de músculos completamente distintos, y peor aún, cuanto más difíciles son los pasajes que ejecutamos, más creemos que tenemos que repetir para que salga de una forma automática. Repetimos para que el cuerpo guíe el movimiento y la mente pueda estar más relajada, cuando en realidad no nos imaginamos que podemos entrenarnos para que la mente y el cuerpo trabajen juntos a la velocidad que requiere la complejidad a la cual vamos a ejecutar. Un pasaje rápido, no importa qué tan rápido o qué tan complejo sea, la mente puede ir más rápido que ese pasaje, puede acompañar el movimiento y puede estar atenta al movimiento y a todo lo que genera el cuerpo a partir de enfrentarse con esa dificultad con buenos resultados. El principal objetivo de la técnica es equilibrar la potencia y la relajación de la musculatura tanto interna como externa, permitiendo que el cuerpo tenga un sostén apropiado para el movimiento. Este sostén nos va a permitir a nosotros tener movimientos libres donde la musculatura va a tener el tono necesario para poder realizar los movimientos sin agarrotarnos y sin trabarnos en ese mismo movimiento, habilitándonos a poder generar este círculo de atención y tonicidad muscular que nos permitan generar los movimientos de forma adecuada. La técnica. Un poco ya estuvimos hablando de lo que es la conciencia, de lo que implica la potencia. La realidad es que dentro de las clases se trabajan determinados conceptos que uno lleva al otro, que tiene que ver con la atención de la parte del cuerpo que se está trabajando, para que eso nos lleve a la conciencia de esa parte, para que eso nos lleve a la relajación de esa parte, para que después nos lleve a la potencia de esa parte. Potencia en el sentido de que cuando la parte del cuerpo está, como decimos nosotros, potente, es una parte viva, es una parte que la cual nosotros tenemos registro y que interacciona con nuestra atención para poder potenciar el movimiento, para poder hacer que ese movimiento sea libre y para que esa parte esté activa y sea el motor del movimiento. Es muy importante la utilización de la palabra dentro de la técnica, no solo en el cómo se dicen las cosas, sino en que la utilización de la palabra como recurso de motor del pensamiento. Para explicar esa frase, yo cuando digo tener atención de una parte del cuerpo, cuando digo conciencia de una parte del cuerpo, cuando digo relajación de una parte del cuerpo y cuando digo potencia de una parte del cuerpo, son todos pasos que nos llevan a que esa parte del cuerpo sea un ente dentro de nuestra cabeza y que genere un espacio que habilita el movimiento de alguna forma. Entonces la palabra es el motor del pensamiento que retroalimenta cómo nosotros tenemos la conciencia de nuestro cuerpo, y esto permite mantener la atención todo el tiempo, porque las clases duran una determinada cantidad de tiempo y una obra dura una determinada cantidad de tiempo. Nosotros vemos concierto para violín que dura 40 minutos. Una persona tiene que tener un nivel de atención, un nivel de conciencia corporal y un nivel de relajación para poder sostener 40 minutos eficientemente, atento y realizando la tarea de una forma flexible y abierta, que es muy difícil de conseguir. Entonces es por eso que se da este camino que una cosa lleva a la otra. Ahora bien, cuando yo digo relajación dentro de la técnica, es muy importante que yo les explique qué queremos decir cuando decimos la palabra relajación. Relajación no es abandono,
La relajación implica una tonicidad muscular, nunca significa abandono, nunca significa dejarlo caer. Si yo estoy tocando el piano y digo relajar el hombro, pero para mí relajar es abandonarlo, para mí relajar es dejarlo caer, yo voy a sobrecargar la articulación del codo para poder generar cierto sostén, porque nadie puede tocar el piano si está completamente abandonado. Y si yo decido dejar caer el brazo, estaré sobrecargando la articulación de la muñeca. Y si decido dejar caer la muñeca, estaré pasando por todas las articulaciones del dedo, sobrecargándolas hasta llegar al punto de acción con la tecla. Entonces, es muy importante que la relajación, que este sentido de conciencia, sea un lugar de correcto tono y un lugar de potencia del movimiento para que los movimientos fluyan y que no se sobrecargue ninguna parte que no debería estar sobrecargada. Bien, principales beneficios en los músicos a corto y largo plazo. Por lo general los músicos comienzan a sentir cómo se van liberando los distintos lugares que tienen agarrados o rígidos y empiezan a ver cómo su movimiento empieza a ser más fluido y cómo el sonido que generan, que esto es algo muy importante, empieza a ser mucho más expansivo. Empieza a tener mucho más alcance y empieza a tener una mejor propagación del sonido. Lo que algunos dicen que es sonido gordo que tiene, como más completo, más lleno de armónicos, son de las cosas que se empiezan a ver de alguna forma medianamente temprana. Y después, en el mediano plazo, ahí sí se pueden empezar a trabajar cuestiones más complejas del estilo dolores, ¿no? Muchos dolores empiezan a desaparecer e incluso nunca vuelven a aparecer en un mediano plazo. Son muchísimos, realmente incontables los casos de los músicos que vuelven a tocar por la técnica. Eso es algo muy importante porque hay diagnósticos muy complejos. Algún que otro compañero que yo he tenido que se presentan con un diagnóstico de distonía, por ejemplo, y que la técnica los ayuda, lo terminan solucionando con la práctica de la técnica de una forma sostenida. El tiempo con la técnica y poder practicarla de forma sostenida y consciente va generando cambios de a poco hasta resolver problemas realmente muy complejos. Y mi caso es uno de ellos. Yo cuando llegué a la técnica, cuando empecé yo con la técnica, no podía abrir una puerta sin tener dolor. Girar una llave me dolía cuando intentaba hacerlo. No podía estar sentado mucho tiempo. No podía tocar el piano, por ejemplo. Y al día de hoy esas cosas las puedo hacer completamente libre de dolor y por tiempos sostenidos de tiempo, o sea, un buen lapso de tiempo sin sentir nada, e incluso como no siento nada también podría llegar a ser más tiempo, pero bueno, eso es otro tema. Y después a largo plazo termina siendo una herramienta realmente muy útil para los músicos. Se pueden destrabar pasajes complejos y difíciles de encarar desde la acción de la técnica. Se pueden resolver pequeñas molestias que pueden volver a llegar a aparecer, porque hay algo que es cierto, que es que uno a veces tenemos viejos hábitos que vuelven a aparecer y el conocer cómo accionar con la técnica nos vuelve a encaminar para poder continuar ejecutando las acciones sin dolor. Son cosas que también se notan, se ven y se escuchan, por sobre todas las cosas, en compañeros, que eso es algo muy interesante de ver, y se empiezan a generar movimientos con mucha apertura, un movimiento muy libre, el famoso qué fácil que se ve ese pasaje cuando uno sabe que es complejo, tiene que ver con este movimiento libre. Creo que algo muy importante para destacar es que a largo plazo uno se va volviendo cada vez más plástico y adaptativo a los distintos entornos. O sea, un ejemplo es encontrarse con un instrumento que es distinto al que nosotros solemos tocar. El cuerpo se vuelve receptivo y la mente conoce los distintos caminos para poder ir buscando la solución a esa dificultad que se le presenta desde un lugar donde no nos genera dolor. Entonces, no es que a mí me cambian el violín o a mí me cambian el piano. Entonces, como es más pesada la tecla, como es como que el puente está más rígido o lo que sea, a mí me puede llegar a generar dolor. Se genera un nivel de plasticidad y de adaptación muy distinto o con el cual uno llega a la técnica, que nos permite generar distintos caminos para resolver los problemas que se nos presentan y que antes tal vez no sabíamos cómo encararlos.
Las clases por lo general son grupales y duran entre 1 hora y media o 2 horas. Y en una primera instancia se trabaja enteramente con el cuerpo, con ejercicios para el cuerpo, para después poder pasar al instrumento. Generalmente la parte del instrumento es en forma individual, pero bueno, no siempre es el caso. Es muy importante tener estos espacios de trabajo libres del instrumento, ya que tenemos que entrenarnos para poder rearmar nuestros movimientos desde otro lugar, o sea, utilizar lo aprendido previo a la técnica, porque siempre venimos con un bagaje de todo lo que venimos aprendiendo, en conjunto con este entrenamiento de la técnica que se va generando, para poder potenciar nuestras habilidades corporales y corregir los distintos hábitos que a veces nos llevan a algunos movimientos más trabados o incluso nos pueden llegar a generar dolor. Se trabaja entonces un ejercicio por clase, a veces dos en la última parte. Se trabaja con la acción de la lengua, como veníamos hablando, una parte del cuerpo específica que se trabaja durante varias clases, y siempre se trabajan todos los dedos para hacer un circuito completo y así concluir la clase. Creo que el mejor de los consejos es que sean pacientes y que presten mucha atención a lo que el profesor les va diciendo. Los buenos profesores de la técnica van a ser muy cuidadosos con las palabras que utilizan y que dicen para poder guiarlos, y van a tener el ojo muy entrenado para poder identificar dónde se está agarrando el movimiento. Por ende, escucharlos es importante y también tener paciencia. Digo paciencia porque tenemos que reentrenarnos. Para poder reentrenarnos tenemos que entender cómo movernos, tenemos que conectarnos nuevamente con cuestiones que son más propias de un niño que está aprendiendo a caminar y no de un adulto que caminó mal toda la vida. Tenemos que reentrenarnos sabiendo que estamos en un lugar donde ya somos animales del hábito. Y probablemente las primeras clases van a sentir que no entienden muy bien de qué trata lo que se está haciendo, pero al pasar del tiempo van a unificar el lenguaje con sus colegas, con sus compañeros, y el cuerpo va a estar entrenado para entender cuál es el camino. Después creo que por otra parte es fundamental que no vayan con el sentir, no intenten sentir para poder hacer eso. Es algo muy fundamental. Cuando nosotros estamos atravesados por el dolor, cuando realmente tenemos mucho dolor y es constante el dolor e intentamos sentir el lugar en el cual estamos trabajando, es muy probable que sintamos dolor y vamos a estar trabados porque el dolor va a ocupar toda nuestra atención. Entonces es importante guiarse por la atención, por el pensamiento, por la acción de la palabra y poder trabajar esas partes. Como repetía y repite en las clases mi maestra, como lo pienso, lo siento. Y como lo siento, lo pienso. No es de forma inversa en el cual yo empiezo sintiendo para después pensar. Me parece que es importante que tengamos eso en cuenta. No siempre que intentamos abrir una puerta para poder acceder a un lugar en el cual queremos estar y esta está cerrada, es el único camino. A veces hay una ventana al lado abierta que no nos damos cuenta que está abierta, y es muy importante entender que la indirección de lo que estamos trabajando es un muy buen camino para poder abordarlo. Nosotros, cuando tenemos un dolor y nos duele específicamente el codo y queremos trabajar el codo, a veces ponemos más presión en el codo porque es el lugar donde nos duele. Entonces en la técnica trabaja muy bien esas cosas, trabaja muy bien el no irse con el sentir, para que nosotros podamos destrabar ese codo, para que nosotros podamos generar potencia en otros lugares que guíen el movimiento y que nos saquen del lugar del dolor. Entonces creo que ese es el mayor de los consejos que le doy, y por sobre todo la paciencia, porque es un entrenamiento que requiere que nosotros seamos nuestros propios maestros. Cada cuerpo tiene sus singularidades, y lo más positivo que tiene todo esto, desde el cómo hacerlo, para que nosotros vayamos encontrando el camino para poder hacer las cosas sin dolor y libres. Bueno, llegó el momento de la despedida. Primero agradecer por el espacio, realmente estoy muy agradecido. Creo que es muy importante poder contar de qué trata la técnica, y voy a dejarle mis mail para que en caso de que quieran conocer más o tengan alguna duda, alguna inquietud, puedan escribirme y yo esté a su disposición. Lamentablemente es una técnica que no es tan conocida a nivel mundial, y muchísimos músicos de aquí, de Argentina, han vuelto a ser músicos por esta técnica, y por sobre todas las cosas han vuelto a disfrutar de hacer música. Es muy importante que todos la conozcamos.
sepamos que existe e intentemos hacerla. Después podemos decidir si nos gusta, si nos interesa, si nos parece que es útil o no. La realidad es que muchas veces que esto no llegue a nuestro conocimiento es la diferencia entre poder tocar y no poder hacerlo. Entonces me parece muy importante que esté disponible para que todos la conozcamos.